first time that I'm happy. It's not the first time I feel good. But it's been a while since that happened, knock on wood. I try to stay cool on the surface. I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me, yeah you do. That's why I said that we should be more than a couple. Of ours is not enough. So kiss me again and again and again, the way it should be. You see, we're more than a couple. ¿Será que me regala un cafecito? ¿Tiene? Pues que no sé si mi amigo ya se despertó. Pero por ahora un cafecito será. Está haciendo un poco de frío. Oh, pero qué tal esa belleza. Uy, ese efecto de las caras y de todo echando humo. Somos las personas con mucha suerte de tiempo, ¿no? Somos gente buena. En Alemania se dice la gente buena tiene gente buena siempre. Sí, claro. Felizmente que estoy viajando con ustedes, porque yo como yo soy muy malo, pero ustedes no son buenos. Bueno, creo que estamos listos. Me escribió un amigo del grupo de ciclistas y dice, cuando vuelvas dice, vamos a dar una vuelta por Uruguay. Puedes llorar, decimos en Colombia. Este es el hospedaje El Mate. Bueno, arrancamos hacia la Junta. Hasta ahora el trasero, perfecto, creo que es que me acabo de subir. Poner la ruta. Villa Santa Lucía, la Junta, navegación. La ruta de este día era larga, aproximadamente 72 kilómetros. Y arrancamos, pero con tendencia a la bajada, menos mal. Son las 10:54, pongamos el Garmin, a ver cómo nos va hoy. Ya íbamos saliendo y recordé la ruta de Caleta Gonzalo a Chaitén. ¿No compramos unos bananitos antes de irnos? Acá atrás, ¿no? Allá al lado del camping. Esto sin pata es un problema buscando donde uno la empata. Bananitos y una viaje largo y retrechero. No tienen lentes, un lente cualquiera de sol, pero acá. Ah. Lentes no tienen, ¿no? ¿Ah? ¿Lentes? ¿Lentes? Sí. No. Bueno, ahora sí. Yo tengo una. Ah, ¿tienes uno repuesto? Sí, Ah, sí. perfecto. Serían 3.930. Bien. Bueno, ahora sí, dejando Villa Santa Lucía después de aperarnos con un par de bananos, una manzana y unos brownies que venden acá deliciosos. No, son unos brownies, no, como una especie de crepes con chocolate, unas galletas muy ricas. Y arrancamos ahora sí. A veces coincidíamos momentáneamente con otros cicloturistas y recorríamos algunos kilómetros juntos. En este trayecto somos un poco, como diría Miguel.
Como pueden imaginar, yo paraba constantemente a volar el dron. Andreas y Miguel pacientemente esperaban más adelante. Gracias, muchacho. Ve, el río es espectacular, bellísimo, y hace así hace unos meandros allí, pero espectacular. Claro que sí. Los créditos. Era muy agradable tener compañía. En la ruta nos acompañábamos calladamente, pero siempre pendientes. Buenas tardes. Y en las paradas, entre bocado y bocado, nos íbamos conociendo mutuamente. Con mis amortiguadores. Bueno, llevamos 36 kilómetros, o sea que estamos como a 32 kilómetros todavía. Hasta ahora, la ruta linda, como siempre, y no tan dura. Hay unas pequeñas lomitas así, pero también hay mucha bajada. O sea que, digamos que se compensa bastante. Se sufre y se goza. Nuestra conexión como especie con la naturaleza es instintiva y profunda. En sitios como estos es tan imponente su belleza que tú solo puedes rendirte a ella, conmoviéndote hasta tu yo más profundo y básico, y emergiendo de ti como una profunda paz y armonía interior. Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable el secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando desplanta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer. Voz del pico agudo, refugiándola al oscuro, gaviota arrasadora de los surcos. La ruta discurría bordeando el bellísimo río Frío, que llegando a la Junta cambia su nombre por Palena. Vamos a ver si realmente hay food en ese truck. Yo quiero un mote con huesillo. Miguel dice que quiere un jugo de frutilla. ¡Preparen la comida! Venimos desde Puerto Montt. Venimos desde Puerto Montt a comer aquí, pues, vea pues. Buenas tardes, ¿cómo están? Ay, 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 qué bueno. ¡Oh! Llegamos tarde. Bueno, muy buenas tardes, ahora sí, tengan ustedes. Admirable travesía de ustedes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. A ver, ¿qué tienes? A ver, Todo yo lo que mira. está en la lista, pero para los sándwiches tenemos solo pollo por el momento, no hay carne, ¿ya? Bueno, está bien, no nos vamos a poner a... A la plancha. ¿Qué jugos naturales tiene? Ayer caminamos un poco en la subida antes de llegar a Villa Santa Lucía. Ah, sí. Yo venía con el trasero súper maltratado, entonces...
Sí, pero hoy no, hoy ha estado súper, porque además es Sí, nosotros compensada, ¿no? Los pasamos y los Ah, mira. sí. No, hoy estuvo muy bueno. Ya no nos falta además mucho, ¿no? No, les falta solamente... ¿A dónde quieren llegar? A la Junta. Ah, la Junta, ya. Sí, no. 20 kilómetros capaz. No, sí, no. ¿Te quieres meter ahí o qué? Ah, pero ¿por dónde era la bajada? Creo que es por aquí, ve. Ta. Ah, ¡hombre! Nah. Aparte me tocó eso de subida y no llegaba nunca a la cima. Digo, ay, por favor. Acabamos de salir al food truck, el bajón del puente se llama. Comimos unos sándwiches, pero tremendísimos. Y queremos ir a esa playita que se ve allá. A ver si nos metemos un momentico al río, que la verdad no estaba tan frío. Bueno, segundo intento de llegar al río porque por el otro no era. Este incluso sale aquí en el mapa. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué tal esta playa privada? Es importante aclarar que estos ríos nacen en los glaciares cercanos. Esto influye en su color turquesa hielo y, por supuesto, en la calidez de sus aguas. Los uruguayos son más valientes. Yo pensé que el alemán iba a ser el... Vamos, Andreas, si esto es lo tuyo. Sí, está fría. No congelada, ¿no? Pero, sí está fría. ¡Ay, puta! Mira, como pez en el agua, como pez congelado en el agua. ¡De ahora! La amistad se va forjando a partir de las experiencias compartidas y es proporcional a la trascendencia de las mismas. Bien, ahora sí. Bien, mirá, se animó. Después de ese tratamiento con hielo, quedamos como nuevos y listos para los últimos kilómetros. Estamos a 7 kilómetros de la Junta. Viene Miguel. Allá va Andrés. Al fondo, Tito Levar. Por fin, después de 70 kilómetros, la ruta no es tan pesada en cuanto a lomas, pero pues es larga, son 70 kilómetros. Ahora, y el viento, como pueden escuchar, es candela. Es una maravilla cuando uno llega. Bueno, aquí llegamos a la Junta, una cabaña que se llama Kerlat, que queda a las afueras del pueblo. Y cogimos esta cabañita, que es una belleza. Está Miguel haciendo mate.
Y para cerrar el día, nada mejor que una buena cena con vino y amigos. Salud, compañeros.